espacio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos un día más ofreciendo contenido importante de coyuntura, de trascendencia para el país y por supuesto lo hacemos con políticos, gente que genera opinión pública alrededor de los temas fundamentales. Hoy está con nosotros Alfredo Serrano, él es el director nacional del Partido Social Cristiano y a la vez quien encabeza la lista de candidatos nacionales por esta agrupación política. Agrupación política que está en la mira en los últimos días alrededor del juicio político a la ministra Palencia. Hay información en Twitter que circula haciendo referencia a favores políticos directos a la flota pesquera de Jaime Nebot, de la familia de Jaime Nebot, concretamente de un hijo, a cambio de que el Partido Social Cristiano no ponga sus votos para la censura de la ministra Palencia. Esto ha sido un rumor, vale decirlo, y queremos aclararlo con Alfredo Serrano, a quien le damos la bienvenida. Alfredo, buenos días. Buenos días, mi querido amigo, un saludo cordial a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Freddy, mire, en el país lamentablemente pues todo el mundo opina lo que da la gana e incluso opinan desde el punto de vista negativo. Y hay estupideces como haber dicho de que los socialcristianos vamos a negociar con el gobierno o hemos negociado con el gobierno un supuesto arreglo de los barcos, de un barco del hijo de Jaime Nebot. Eso no es más que una estupidez en todo el contenido de la palabra. ¿De quién sacó esa noticia? Los socialcristianos, en 32 años que llevo militando en el partido, y lo he representado al partido en 6 ocasiones en la asamblea, jamás, de los jamases, hemos negociado temas particulares, hemos puesto de por medio en las mesas de negociaciones temas particulares de los socialcristianos, menos aún de nuestro líder. Particulares no, partidistas sí. Partidistas sí, por supuesto. ¿Y esto no le concierne al partido? No, no nos concierne al partido. Porque se trata del líder de la organización No, se política. trata de una empresa del hijo del abogado Nebot, o sea, no tiene nada que ver con el partido este tema. Si hay un apolítico o alguien que no le gusta la política es Jaime Nebot Jr., de manera que él es empresario de hace más de 30 años y el partido no tiene por qué meterse en estos temas. ¿Qué es esto entonces? ¿Una infortunada coincidencia? No, sí, porque es que no se ha resuelto nada, y además es información falsa. Lo más grave es que es información falsa. Aclárenos, por favor. Porque obviamente hablan de que el ministerio, bueno, la propia ministra cesada, tuvo que salir a aclarar porque dijeron que ella, García. Sí, ella le acusaban de que ella había salido del ministerio por pedido del Partido Social Cristiano y que sacaron unos documentos, ella salió a desmentir esa información y obviamente obligó a que nuestro líder saque un comunicado. De manera que el Partido Social Cristiano no lo ha hecho antes, no lo hace ahora y no lo hará en el futuro. Jamás este tipo de situaciones. ¿Eso quiere decir que el Partido Social Cristiano va a votar a favor de la censura de la ministra? Eso quiere decir que el Partido Social Cristiano va a votar sin presiones de ninguna naturaleza, sin negociaciones de ninguna naturaleza, va a votar la bancada en función de lo que la ministra diga a favor o en contra y de los que los interpelantes digan a favor o en contra. Esta es una oportunidad que tenemos obviamente para cuestionar el no avance o el poco avance en materia de seguridad en este país. Este es el momento que tenemos, sí, durante el debate, para decir los desaciertos del gobierno en materia de seguridad, que lo único que han hecho es complicar aún más la vida de los ecuatorianos. Pero casi nunca, si mal no recuerdo, el Partido Social Cristiano ha dejado en libertad a sus legisladores para que voten. No, eso no va a suceder. Al final de la tarde habrá una posición oficial del partido, de la bancada, que es la que tiene que tomar la decisión, y entre esas opciones jamás existe la posibilidad de libertad al menos en este tema no puede haber libertad de conciencia. Hay otros temas en los que existe libertad de conciencia. En este tema no puede haber libertad de conciencia. No habrá libertad de conciencia como en otros casos, pero ha habido disidencias de sus legisladores esa es otra en cosa. Algunas ocasiones. Esa es otra cosa, que el gobierno haya logrado, principalmente el gobierno pasado y este también, que se llevó a 2, recuerden ustedes, a la señora Jaramillo y al señor Guido Vargas, ¿sí? Y en el gobierno Lazo se llevaron a 5.
Entonces, esa es otra cosa, pero de allí a que el Partido Social Cristiano deje en libertad a un asambleísta para votar, eso no existe. Ahora, ustedes están en un dilema, o se alinean con el correísmo y dan los votos para la censura de la señora Mónica Palencia, o se confirma estos rumores de que hicieron un acuerdo con el gobierno y no votan por la censura. No, nosotros tenemos una posición, si votar simplemente por lo que manda la conciencia de los 17 asambleístas que votarán el día de hoy en función de lo que le interesa al país. Los votos del Partido Social Cristiano, entonces, según lo que le escucho, irán a favor de la censura de la ministra. Es conclusión mía. No, eso lo definirá la bancada en horas de la tarde. Este momento arrancó el juicio político y en horas de la tarde la bancada tomará la decisión final. Otra conclusión mía, y lo aclaro a los amables seguidores nuestros a través de Ecuador en Vivo, sería que aun cuando el Partido Social Cristiano ponga sus votos a favor de la censura de la ministra Mónica Palencia, muy probablemente no alcancen los 92 para llegar a la censura y destitución. Mire, ¿Han analizado ustedes eso? El objetivo del partido no es buscar votos para censurar a la ministra, ni tampoco buscar votos para exonerar a la ministra. El objetivo del partido es dar fe de su votación. Nosotros respondemos por las 17 personas que vayan a votar, asambleístas que van a votar. Si esos votos logran la censura, eso no es un tema nuestro. Son 17 de 92. Si esos votos no logran la censura, tampoco es un tema nuestro. No estamos metidos en negociaciones de ninguna naturaleza, ni a favor de la ministra, ni en contra de la ministra. Respondemos por nuestros 17 votos. Claro, pero la decisión de votar será en positivo. No habrá abstenciones, quiero decir. Positivo por la censura o en contra de la censura. Ese ya es parte de la práctica parlamentaria, ¿no es cierto? Lo que se necesita para censurar a una persona son 92 votos. Para que existan o para que no existan 92 votos hay varias formas, no asistir a la reunión, votar abstención, votar en contra. A eso me refiero, pero existen diferentes formas de pronunciarse respecto de. Aquí obviamente el voto que vale es el voto que vote a favor de la censura, en definitiva. Ese es el voto que ayuda. El resto hay varias formas de hacer lo mismo, ¿sí? O de no votar a favor, que es votar en contra, no asistir a la reunión o votar en contra. O abstenerse, perdón. Abstenerse también, por supuesto. ¿Qué va a pasar después de que, como parecería ser, la ministra Mónica Palencia se salve de la censura y destitución a pesar de los votos a favor del Partido Social Cristiano? Otra conclusión mía. Mire, no va a pasar absolutamente nada y es por eso que creemos que una vez más la Asamblea está desconectada de los grandes problemas que tiene el país. Imagínense lo que es perder todo el tiempo del día de hoy, desde los días anteriores, en un tema que no va a resolver la crisis de inseguridad que vive el país. O sea, al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene que ganarse la vida día a día, no tener apagón, no tener luz, no tener empleo, no tener salud, no tener atención médica, no tener seguridad, son los grandes problemas, pero lamentablemente en la Asamblea no se sintonizan con esto y desvían la atención obviamente de todo el país y por supuesto de nosotros. Nosotros como partido tenemos otro tipo de interés. Nosotros estamos centrados específicamente en la campaña, creemos que lo que pasa en la Asamblea no ayuda a resolver los problemas del país, como no ayuda esa ley eléctrica que mandó el gobierno de última hora también, y que son solamente distractores de carácter político, por un lado que le conviene al gobierno y también a cierta parte de la oposición política. Hablemos un poquito del fondo del juicio político a la ministra Mónica Palencia para luego irnos hacia el tema electoral, Alfredo. En el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, el Partido Social Cristiano no votó en contra de ella. Y la misma causal que se le acusó entonces, se le está acusando ahora a Mónica Palencia, me refiero a la irrupción de la policía a la Embajada de México en Quito para sacar de ahí a Jorge Glass, que tenía 2 órdenes de prisión en firme y una tercera, un compromiso de presentarse periódicamente a la justicia ecuatoriana que no lo cumplió. Y el otro tema de Mónica Palencia es el incumplimiento aparente del denominado Plan Fénix, porque no se lo siente entre los ecuatorianos, no hay un alivio alrededor del tema de la inseguridad. Pregunto, ¿por qué van a votar de una forma
en el juicio a la ministra Mónica, digamos, Gabriela Sommerfeld y en otro sentido en relación a Mónica Palencia? Bueno, se ha aclarado suficiente por parte de los interpelantes que el tema de la irrupción en la Embajada de México no será parte de la resolución final. Es decir, en la resolución final no puede constar el tema de la Embajada de México, sino exclusivamente el tema de la inseguridad que vive el país. Eso es lo que quiere el Partido Social Cristiano. Bueno, es lo que han dicho en los medios de comunicación los señores, y veremos la resolución que propondrá el interpelante al finalizar su intervención, que será muy pronto. Claro, el interpelante mencionó los dos temas: incumplimiento de funciones por Plan Fénix y el tema de la irrupción en la embajada. En el tema de la irrupción de la embajada, nosotros mantenemos la misma posición que tuvimos con Gabriela Sommerfeld. Jamás podemos censurar a una ministra por ese tipo de causal. No puede ser causal de juicio político y no puede ser causal de destitución la irrupción en la embajada. ¿Por qué? Porque el Ecuador está en este momento atravesando un proceso judicial en la Corte Internacional de La Haya, y por lo tanto que la Asamblea se pronuncie en contra del país sería catastrófico. Eso fue lo que nos motivó a que en su momento no votemos por la censura de Gabriela Sommerfeld. De manera que si esta vez en la resolución final vuelven a poner o ponen el tema de la Embajada de México, tenga usted la seguridad que tampoco votaremos. De acuerdo, está clarísima la posición de ustedes, es cuestión de tiempo nada más para saber cuál va a ser el desenlace, pero en todo caso esta es la posición del Partido Social Cristiano alrededor de un tema coyuntural que, claro, poco o nada importa a los ecuatorianos, pero lamentablemente nos pone sobre la mesa de la discusión, sobre el debate en la Asamblea Nacional. Hablemos un poco del tema electoral. Usted, siendo director nacional del Partido Social Cristiano, es a la vez cabeza de lista de asambleístas nacionales. ¿Por qué vuelve a la Asamblea? Usted tiene largos años de experiencia como diputado, como legislador, y ahora vuelve a la Asamblea, quiere volver a la Asamblea. Bueno, en primer lugar, pues el Partido Social Cristiano decidió ir con candidatos propios a la presidencia, a la vicepresidencia, luego de los desastres que sucedieron, pues con Lazo y luego con el actual gobierno. Hemos decidido ir con candidato propio para que lleve adelante nuestro programa de gobierno. Y obviamente ese programa de gobierno se tiene que sustentar tanto en el Ejecutivo cuanto en el Legislativo. Y es por eso es que en la Asamblea Nacional también hemos puesto candidatos social cristianos con experiencia. Usted va a ver gente ahí con experiencia, como también hay gente nueva que se incorpora al partido. El objetivo es poner en práctica el plan de trabajo, el plan de gobierno del Partido Social Cristiano, que durante 40 años no hemos tenido la suerte de que el pueblo ecuatoriano nos dé la oportunidad de volver a gobernar. Los puntos básicos. Los puntos básicos. Lo primero, priorizar el gasto público. Esto significa primero gastar, invertir en el gasto social. Cuando deje de haber muerto en este país por falta de diálisis, por falta de recursos económicos para Solca, solamente en ese momento podemos atender los compromisos internacionales que tenemos con los acreedores, con los tenedores de deuda externa. ¿Moratoria de deuda entonces? No es moratoria de deuda, sino prioridad en el pago. Los tenedores de deuda son ecuatorianos disfrazados de tenedores a nivel internacional, pero son de aquí mismo. Esa gente sí tiene plata y puede esperar, el pobre no puede esperar. Claro, los internacionales también tienen plata, Sí, por eso compran bonos. Y por lo tanto la gente que se está muriendo, o sea, no podemos seguir con la tesis de que debemos dejar morir gente por falta de diálisis, por ejemplo, y sin embargo estamos cumpliendo a rajatabla el pago de los compromisos internacionales. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Sentarnos a negociar, pues. Tenemos que renegociar el pago de la deuda, reconociendo ese derecho, reconociendo esa obligación, que tenemos, hay que renegociar la deuda. Pero lo primero es esto. Lo segundo, bajar el IVA. Tenemos que bajar el IVA al 12% en primera instancia y al terminar nuestro gobierno bajará al 10%. El IVA cero para toda la canasta básica, no solamente para los 150. Gran parte de los productos de la canasta básica. Es que esa es una información que no es correcta. Son 360 productos que componen la canasta básica. Más del 50% y solamente tienen IVA cero. Y solamente 150 tienen IVA cero. Por ejemplo, un almuerzo tiene IVA. Bueno, hay de por medio un trabajo, Sí. un valor agregado, digamos. Entonces, pero los componentes de ese almuerzo tienen IVA cero. Sí, pero el almuerzo final que se come la gente pobre, el que va, paga IVA. Dos, los insumos médicos en este país tienen IVA. Nosotros les queremos dejar en cero los insumos médicos. Y tercero,
La forma de incrementar empleo en este país es en base de crecimiento económico. Necesita el país crecer económicamente a través de inversión. Vamos a insistir en los arbitrajes internacionales y vamos a insistir en el trabajo por horas. Es la forma de generar empleo principalmente para los jóvenes, las madres de familia en este país y lograr que llegue la inversión extranjera a este país. No va a llegar inversión extranjera en este país si somos juez y parte nosotros en la toma de decisiones. Esta es una tesis antigua, tradicional del Partido Social Cristiano y no la han conseguido. No la hemos conseguido en 40 años y vamos a seguir insistiendo. Ahora? No hemos sido gobierno en 40 años. Por eso es que a veces compañeros suyos nos dicen, pero ustedes vienen proponiendo lo mismo. Sí, es que venimos proponiendo lo mismo de hace 40 años como no hemos llegado al poder y ningún gobierno lo ha puesto en práctica. Obviamente seguimos en el mismo desbarajuste de ahora. ¿Qué le hace pensar a usted que durante los últimos 44 años de vida democrática en el país seguimos con la misma receta, ¿no? La plata que llega va primero a los tenedores de deuda para pagar más deuda y nos endeudamos en pagar más deuda. Fíjese usted, en los últimos 7 años nos hemos duplicado la deuda externa. Yo le pregunto, ¿se ha duplicado los servicios de salud? ¿Se ha duplicado la inversión pública en el Ecuador? Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces, esto hay que acabar. Tenemos una deuda que en las condiciones actuales es impagable. Claro, pero usted dice bajar los 3 puntos del IVA que lo estamos sintiendo por la decisión del gobierno de Daniel Noboa, pero eso va a generar un hueco, pues. Es que eso se reincorpora con el momento que usted comienza a pagar. Es que, vea, el otro día vi un anuncio de alguien que proponía paneles solares, baterías de acumulación de energía, y si quiere con factura, con Tanto. IVA, si quiere sin factura, sin IVA. Es decir, estaba en la red social. He allí la forma de evadir impuestos. Incentiva la evasión Exactamente. fiscal, Entonces usted tiene que volver. Además somos una economía dolarizada con el 15% de IVA, Virgen Santísima. Esto está atacando definitivamente al aparato productivo. Necesitamos producir para generar empleo. Es la única forma. No hay otra forma de crecer en un país. 1.200 millones, los 3 puntos más menos del IVA es lo que ha calculado el gobierno. Si usted... Y que no los está recogiendo en ese monto. No van a ser más allá de 600 millones. Seguramente por la recesión que ha generado la crisis energética, pero igual se va a generar un hueco. Ese hueco tiene que ser cubierto de otra manera. ¿Con qué? Para bajar el IVA. Cuando usted tiene el 28% del presupuesto del Estado o 25% del presupuesto del Estado, se va a pagar deuda externa. Obviamente en ese momento usted queda totalmente descompuesto el presupuesto del Estado. Tiene que cambiar esa forma de estructurar el presupuesto general del Estado. Y tiene que sentarse con los señores y señores, no les voy a pagar en estas condiciones. Ampliemos el plazo y yo les pago. De manera que ese pago por lo menos baje unos 10 puntos y solamente dediquemos un 10, 12% al pago de la deuda externa para tener justamente esos recursos para invertirlos en el país. Esto tiene que cambiar. El Ecuador tiene que dar un giro de 180 grados. Todos los gobiernos de último nos han ofrecido lo mismo. Y lo primero que hacen es ir a buscar al Fondo Monetario Internacional que les preste más plata para pagarles a ellos mismos. Y no resolvemos los problemas de la gente que se sigue muriendo. ¿Qué más en materia económica? El apoyo al sector agrícola. No logran entender los gobiernos lo que era el Ecuador antes del boom petrolero. No logran entender los gobiernos que el 50% de la gente vive del campo, agricultura, ganadería, pesca artesanal, y el otro 50% somos los que consumimos. Conclusión, el 100% dependemos del campo. Tenemos que apoyar al campo con semilla, por ejemplo, certificada de alta calidad, para que usted produzca el triple en el mismo espacio de terreno. Inseminación de ganado para los ganaderos de bajos recursos, para mejorar a que usted pueda producir más leche y más carne. Y obviamente al sector pesquero artesanal usted tiene que darle crédito a largo plazo y barato y darle un barco que ellos vienen pidiendo hace muchos años los artesanales para detectar los bancos de peces que los tienen los pescadores industriales. Para equipararse con los medios que tiene la pesca industrial. Exactamente, y usted no tenga que irse 2 días mar adentro y luego regresa con 0 pesca. Entonces, ¿cuánto le cuesta esto al Estado? Esto es importante, 1% del presupuesto general del Estado por año, 1%. Y usted va a volver a tener un país verde nuevamente en la agricultura, en la ganadería. $1.500.000 más o menos. Y para eso hay que apoyar a estos sectores con incentivos. Allí sí funcionan los subsidios. Vea, Estados Unidos subvenciona 1.000 millones diarios en subsidios para la agricultura y la ganadería. Sigamos avanzando, Alfredo. Usted dijo que no se va a conseguir mayor cosa en resolver el tema de la crisis
energética. ¿Cómo lo resolverían ustedes si llegan a ser gobierno o si llegan a tener un bloque influyente, fuerte en la Asamblea Nacional? Bueno, por ahora estamos obligados, en las condiciones que estamos actualmente, no nos queda más que recurrir a la energía térmica. No hay otra solución al momento. Energía térmica que fue contratada en los últimos días del gobierno de Lasso y que este gobierno, lo primero que hizo la ministra Robo, experta en relaciones internacionales, no experta en electrificación, por cierto, responsabilidad del gobierno, que lo primero que hizo tirar abajo eso. Vea, yo entiendo que un gobierno quiera volver a contratar a ellos, pero contrate enseguida, pues. ¿Por qué tuvo que esperar el mes de agosto? El mes de agosto, o sea, noviembre tuvo que esperar agosto para iniciar las contrataciones. Y luego nombran de ministro a un banquero, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo durante los últimos 30 años. Pregunto yo al país, ¿es culpa de los ecuatorianos que un presidente de la República no se atreva a nombrar al frente del ministerio más importante que tiene el Ecuador en materia productiva, ¿no es cierto? Minería, petróleos y en este caso electricidad. ¿Alguien que sepa de esto? No, no lo hace. ¿Y de quién es la culpa? ¿De los ecuatorianos? No, no es la culpa de los ecuatorianos. Es la culpa de la improvisación, de la inexperiencia que ha tomado este gobierno para resolver los problemas. Hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que está haciendo ahorita el gobierno, tardíamente, cuando ya nos han quitado 12 horas de luz diaria, tardíamente, debió haberlo hecho en el mes de noviembre del año pasado. ¿Qué se refiere a la ley No Más Apagones 2.0? Esa ley no va, sí, la actual ley obviamente no es más que un avance para el futuro. Un proyecto de energía hidroeléctrica, de energía eólica, de energía fotovoltaica, toma mucho tiempo, ¿no es cierto?, en ejecutarse. El problema es ahora, y por ahora estas contrataciones que está haciendo el gobierno de última hora, de última instancia, para no perder más votos de la cantidad de votos que ha perdido, debió haberlo hecho en noviembre. Y esa es la responsabilidad del gobierno. Ese es el pecado del gobierno, porque cuando el gobierno asumió el poder había apagones. Recuerde usted que ese día suspendieron los apagones para la posesión del presidente, de manera que sabían que estábamos metidos. Y lo que hizo el gobierno fue suspender todo. Daniel Noboa dijo que lo resolvería en 9 meses. 9 meses. Y lo único que ha hecho, obviamente, a lo largo de este tiempo, ahora mismo está hecho cargo ese ministerio un experto en derecho ambiental, que por cierto conoce mucho de la materia ambiental. Nadie puede desconocer los conocimientos de la señora en derecho ambiental. Pero ¿qué tiene que ver el derecho ambiental con el tema eléctrico? Absolutamente nada. Entonces, los ministros de Estado se convierten en los verdaderos asesores del presidente de la República. ¿Qué le pueden asesorar al presidente de la República? Nada. Entonces, la improvisación debe acabar. Estamos en terapia intensiva y cuando usted está en terapia intensiva, usted no puede recurrir a la inexperiencia. A nadie se le ocurre que en terapia intensiva tiene que entrar un ingeniero civil a ayudar a resolver el problema del paciente. Igual pasa en la electrificación. No puede un experto en derecho electoral, en derecho ambiental, no puede un experto en relaciones internacionales, no puede un banquero ir a tratar de resolver en terapia intensiva el Ecuador que está en crisis energética. Vamos a seguir analizando los temas que le preocupan al país y que podrían encontrar solución con la decisión del Ejecutivo, ¿cierto? Con el próximo presidente o con este, y con el concurso de la Asamblea Nacional, generando y proveyendo leyes que le interesen a los ecuatorianos. En materia social, ¿hacia dónde apunta el Partido Social Cristiano la legislación? La primera es esta que acabé de decir hace un momento. Dejar de cumplir los compromisos internacionales y atender a la gente. Para que la gente no se muera en los hospitales, para que haya alcohol, para que haya algodón, para que haya gas en los hospitales, para que haya atención médica. Cuando tengamos esto, mi querido Freddy, allí solamente en ese momento podemos ir a cumplir los compromisos internacionales. Mientras tanto, nuestro equipo económico tiene que sentarlo a los tenores de deuda y decirles, señores, yo reconozco la deuda, reconozco la obligación, pero en estas condiciones yo no lo voy a pagar. ¿Es que acaso ya olvidamos que Febres Cordero no pagó la deuda externa? Le correspondió una moratoria, ¿no? Ya, entonces, ¿y qué pasó en el país? Nada. En Es que acaso ya olvidamos, sí, acaso ya olvidamos que el doctor Borja tampoco no pagó la deuda externa. Por Dios, ¿por qué este cuco que nos venden a través de la opinión de ciertos economistas que trabajan para los tenedores de deuda, de decir que si no pagamos la deuda se acaba el Ecuador? No, señores, se va a acabar el Ecuador si se nos sigue muriendo la gente. ¿Cómo puede ser posible que se hayan muerto 500 personas? Vi la denuncia de las dializadoras por falta de diálisis. Por Dios, eso no es tener alma. Algo fundamental en un gobierno, mi querido Freddy, es que el gobernante tenga alma, tenga corazón. Hay corrupción también de por medio, ¿no? Se genera una deuda de prestación de servicios de los privados hacia los hospitales públicos, al IES. También. Y después están
luchando, rogando por cobrar ese dinero y por subirle a usted del último puesto al primero, al segundo. Y claro, y ahí tiene que pagar para que... No, es que esto es terrible cómo se juega con la vida de la gente. Es que nos olvidamos de Richard Martínez, que para cumplir el compromiso del Fondo Monetario dejó sin alcohol en plena crisis de la pandemia y sin medicación a los hospitales. Es decir, esto tiene que acabar. Por eso es el giro de 180 grados. Ahí usted tiene el mayor aporte en materia social que puede tener el país. Y el segundo aporte es bajarle el IVA pues, a la gente. Un Ecuador con impuestos, un país con impuestos no puede avanzar, no puede surgir. Definitivamente tenemos que bajar los impuestos, que era lo que proponía el presidente Noboa, para que nos volvamos más productivos y haya crecimiento económico. Si usted tiene crecimiento económico, tiene más generación de empleo. ¿Qué plantean ustedes en materia de seguridad? Liderazgo, mano de hierro. Vea, el modelo de Febres Cordero a nivel nacional y de Jaime Nebot en la gobernación del Guayas es lo que hay que implementar en el país. Mano dura. Es que ya lo hicimos, mano dura. El presidente de la República no le pueden temblar los pantalones en función de lo que diga. En ese tiempo no había redes sociales, había medios de comunicación, los normales. Tiene que actuar en función de país. Yo le recuerdo a usted que con Febres Cordero le llamaba incluso las cotorras a los defensores de los derechos humanos, que en ese tiempo había como 20 organizaciones, ahí hay mucho menos. Pero Febres Cordero tuvo una firmeza, una definición y un liderazgo para combatirlos con fuerza, como tiene que ser. Eso es una línea guerrerista. No nos queda más, mi querido Freddy, ya no hay más para el país. O nos gobierna el terrorismo, nos gobierna la delincuencia o gobierna el Ecuador. En este momento hay que poner en prioridad los derechos humanos de los ecuatorianos de bien, de los ecuatorianos que están metidos en sus casas porque no pueden salir, versus los derechos humanos de los delincuentes y de los terroristas. Y nosotros en eso no pensaremos dos veces. Primero los derechos humanos de la gente de bien en este país, que son los 18 millones de ecuatorianos. Tenemos para seguir auscultando cualquier cantidad de temas. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo quisiera a Alfredo Serrano pedirle un mensaje final respecto de esta coyuntura del país que hemos analizado ciertamente, pero también sobre su aspiración de volver a conseguir una curul en la Asamblea Nacional. Bueno, yo espero, ojalá Dios y el pueblo ecuatoriano me dé ese beneficio, que con mi experiencia que la he adquirido durante varios periodos, 6 exactamente, poder ir a aportar en el desarrollo de la legislación ecuatoriana, para que no suceda lo que hoy está sucediendo en la Asamblea, que nos distraemos de los verdaderos problemas del país a temas que poco o nada le interesan a los ecuatorianos. La Asamblea, el poder legislativo tiene que estar sintonizado con la gente y mantener y defender la institucionalidad de esta institución, valga la redundancia, que por cierto es el primer poder del Estado. Tan importante es el mandatario como es la función legislativa para hacer el contrapeso necesario. Y yo espero aportar desde esa institución en lo que ya lo he hecho a lo largo de los años y obviamente aportar más todavía con las nuevas tecnologías que tenemos ahora a nuestro alcance. Nos sumamos a su mensaje en el sentido de que lo que los ecuatorianos queremos es que la Asamblea, que es el primer poder del Estado, se sintonice con las verdaderas necesidades y problemas que tenemos en el país y no en hacer politiquería como ha ocurrido lamentablemente en este y en periodos anteriores. Le deseamos suerte, Alfredo. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Amigos, a ustedes, muchas gracias. Queremos agradecerle por su creciente audiencia. Cada vez somos más los seguidores de Ecuador en Vivo. Suscríbanse, activen la campanita, dennos like y así tendrán oportunamente los contenidos que aquí en Ecuador en Vivo se generan. Gracias y hasta la siguiente entrevista, amigos.